Se le llama Imperio Ruso al periodo entre 1721 y 1917, época en la que Rusia comienza a conquistar y a abarcar grandes zonas del continente europeo asiático. Como mencioné, es un periodo cronológico del Estado ruso que comenzó en 1721 con la declaración del Senado que confirió el título de emperador de toda Rusia a Pedro I. El extenso imperio ruso alcanzó casi 23 millones de kilómetros. Además de la Rusia actual, abarcaba la Bielorrusia, una porción del reino de Polonia, todo el Cáucaso, Finlandia, casi toda Asia Central y la parte oriental de Turquía, así como Alaska. Este estaba liderado por un emperador conocido como zar, que controlaba la religión oficial, el cristianismo ortodoxo y cuya política era una monarquía absoluta. Las clases sociales estaban muy estratificadas, las cuales estaban formadas por la nobleza, el clero, comerciantes, cosacos y campesinos. Los nativos de Asia Central y Siberia eran registrados como extranjeros. Desde su creación en 1721, el Imperio Ruso poseía una población multinacional de aproximadamente 17.5 millones, de los cuales 13.5 eran rusos, 5.5 millones de hombres estaban sujetos al impuesto electoral, el 3% de ellos eran ciudadanos y el 97% campesinos. De los campesinos, el 25% cultivaba tierras de la iglesia y el 19% tierras estatales. El resto trabajaba en las propiedades de unas 10.000 familias de terratenientes seculares. Pedro I el Grande fue uno de los personajes reformistas más importantes de Rusia, que consiguió usando el poder y también la fuerza transformar una nación atrasada y medieval en otra que estaba cerca de las modernas monarquías europeas occidentales. Reorganizó la administración del Estado, reformó el ejército y modernizó la incipiente industria, ampliando las posibilidades de la economía y consolidando las finanzas. También fundó la Academia Rusa de las Ciencias. Todo esto provocó que la población fuera abandonando sus viejas costumbres y adoptara las modernas formas que estaban enraizadas en la Europa ilustrada del siglo XVIII. Decidió abandonar la vieja capital del imperio y fundar San Petersburgo en 1703. Su formación militar en Alemania lo occidentalizó y además le hizo considerar como tarea prioritaria de su gobierno tener un ejército sólido y disciplinado. Hizo campañas militares al sur del imperio para mantener seguras las fronteras con los tártaros y el Imperio Otomano. Intentó alianzas con los países europeos más poderosos para emprender la guerra contra los turcos otomanos, pero no lo consiguió. En cambio, emprendió una campaña contra Suecia, apoderándose de algunos emplazamientos en Finlandia. También combatió contra Polonia. Con el dominio de los rusos en el norte de Europa, la concepción bizantina del zar fue reemplazada por la latina, que aportaba el título de emperador. En 1721, Pedro fue proclamado zar de todas las Rusias. Esto después de que Rusia salió victoriosa de la Gran Guerra del Norte, que luchó contra los imperios sueco y polaco, dando origen al Imperio Ruso. Durante el reinado de Pedro, los campesinos, además de soportar casi todo el peso de la carga fiscal, se vieron obligados a suministrar al Estado reclutas militares y civiles y mano de obra para la construcción de fortalezas, canales, barcos y San Petersburgo. Ansioso por estimular la industria, el gobierno intervino en el establecimiento de fábricas, pero también alentó a la empresa privada, especialmente al compensar la deficiencia de capital y mano de obra. La mayoría de las fábricas estaban ubicadas en la nueva región industrial de San Petersburgo. Las fábricas finalmente armaron al ejército y la armada de Pedro y ayudaron a vestir sus soldados, cumpliendo así el propósito para el que habían sido creados. Al morir Pedro en febrero de 1725, su esposa Catalina, quien desde el año anterior había sido nombrada oficialmente cogobernante, asume el poder del imperio y continúa la labor política de su marido. La muerte de Pedro se tuvo en secreto durante algunas horas para asegurar el trono a Catalina, proclamada por los regimientos de la Guardia, por el Senado y por el Santo Sínodo. También se acusa a Catalina de haber integrado para que Pedro se decidiera a quitar la vida a Alejo, hijo de su primer matrimonio, abriendo así el camino del trono a los hijos de Catalina. Catalina fue la primera mujer en gobernar la Rusia imperial, abriendo el camino legal para un siglo totalmente dominado por mujeres, incluyendo a su hija Isabel y Catalina II la Grande, todas las cuales continuaron las políticas de Pedro el Grande en la modernización de Rusia.
Fue una mujer superior sin lugar a duda, pero también fue una mujer perversa. Para subir al trono, encabezó una sublevación e hizo asesinar a su esposo el zar Pedro III, que era un borracho depravado. Ocupando ya el poder, demostró Catalina una gran capacidad artística y política. En el campo del arte, fundó la Academia Rusa. Catarina la Grande favoreció la investigación filosófica y artística y escribió bellas comedias. Hablaba alemán y francés y sostenía correspondencia con los más grandes hombres de Europa. En el campo político, estableció en Rusia la libertad de prensa y la tolerancia religiosa, hizo renovar el Código Civil y mejoró la suerte de los siervos, concedió por último autonomía a las ciudades para el manejo de sus rentas. Pero este brillante gobierno se vio empañado por las guerras exteriores que sostuvo. En primer lugar, emprendió una campaña innoble contra los turcos, con el fin de quitarles territorios para restaurar el antiguo Imperio de Oriente y poner en el trono a su nieto Constantino. Y en segundo lugar, tomó parte en los vergonzosos repartos de Polonia. Rusia era un país predominantemente agrario, con una agricultura prolongada, es decir, estancada y rudimentaria. Las primeras industrias eran un anexo de la economía campesina. La economía rusa logró ciertos progresos a principios del siglo XX, como la liberación de los siervos y una industrialización apresurada gracias a la participación del Estado. Las largas distancias entre los centros mineros y las ciudades principales forzaron al gobierno a construir ferrocarriles antes de iniciarse la industrialización. Los ferrocarriles Transsahariano, Transcaspiano y Transiberiano fueron construidos con capitales europeos. El Imperio ruso sufrió una difícil crisis nacional que se debió a su derrota militar en 1905 en la Guerra Ruso-Japonesa. El conflicto se inicia cuando sus áreas de influencia chocan en el proceso de expansión territorial que ambas potencias llevan a cabo a finales del siglo. Japón declaró la guerra a Rusia el 10 de febrero de 1904, 2 días después de atacar por sorpresa la base rusa de Port Arthur. A lo largo de año y medio se desarrollaría una serie de combates terrestres sobre el suelo de Corea y Manchuria, así como marítimos en el mar de Japón y en el mar Amarillo. El final del conflicto se data el 5 de septiembre de 1905 con la firma del Tratado de Portsmouth. Las consecuencias sociales y económicas de esta derrota indujeron a la revolución de 1905, pero estas protestas fueron reprimidas duramente, aunque forzaron a reformar el sistema imperial. La formación de un parlamento fue autorizada por el zar Nicolás II, aunque luego quiso prescindir de este. Cuando Rusia se vio envuelta en la Primera Guerra Mundial, más de 15 millones de hombres se unieron al ejército, lo que dejó una escasez de trabajadores para las fábricas y granjas. Esto condujo a una escasez generalizada de alimentos y materiales. A medida que los bienes se volvían cada vez más escasos, los precios subieron por el techo y pronto la hambruna consumió las ciudades rusas. Los ánimos en la clase baja se acortaron, ya que los trabajadores de las fábricas sufrían días de 12 a 14 horas con la caída de los salarios y las insoportables provisiones de salud y seguridad. Los disturbios laborales y las huelgas estallaron en todas partes. En las granjas las cosas no estaban mucho mejor. Durante siglos, una pequeña clase de terratenientes nobles controlaba una gran cantidad de sirvientes por contrato que estaban esencialmente atados a la tierra. ¿Cómo reaccionó Nicolás II a todas las dificultades que sufrió su ciudadanía? Sobre todo ignorándolos y ocasionalmente con violencia, ya que enviaba tropas para aplastar un motín o terminar un ataque. Su popularidad se hundió y en 1915 las cosas fueron de mal en peor, cuando Nicolás decidió supervisar personalmente los inestables esfuerzos de Rusia en la Primera Guerra Mundial y dejó a su esposa a cargo del gobierno. Finalmente, el pueblo ruso se unió y sugirió establecer una forma constitucional de gobierno. Nicolás, fiel a su forma, ignoró la solicitud que condujo a la Revolución de Febrero de 1917 y al colapso de la Rusia zarista. En octubre de 1917, la revolución bolchevique, dirigida por Vladimir Lenin, logró arrebatarles el poder a sus oponentes políticos, estableciéndose el gobierno de los bolcheviques, denominado Sovnarkom. Un año después, Nicolás II y su familia fueron ejecutados.
A continuación, se desencadenó la Guerra Civil Rusa, que fue ganada por el nuevo régimen soviético. En diciembre de 1922 fue creada la Unión Soviética con la fusión de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Bielorrusia.